Buenas noches. Les voy a contar una historia inédita de la Fundación del Tránsito de Medellín, de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Medellín. Era el año 1971 cuando el alcalde actual de esa época, doctor Guillermo Mora Londoño, se le ocurrió la gran idea de fundar un cuerpo de tránsito totalmente diferente a la policía, que fuera la autoridad en Medellín únicamente, pagado por el municipio de Medellín para reglamentar y para hacer cumplir las normas de tránsito en la ciudad de Medellín. Fue por ello que decidió pedir permiso al Consejo de la Ciudad para la fundación de la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín. Fue así que el Consejo aprobó la creación de 17 plazas, o sea, 17 guardas de tránsito o agentes de tránsito, con el uniforme totalmente diferente a la Policía Nacional. Ya en 1972, a principios, nombró como primer secretario de Transportes y Tránsito al doctor Eduardo Sanín Posada, un viejo muy querido, cuarentón, que fue el encargado de organizar la secretaría. Y para ello nombró como primer jefe de la división del departamento técnico al doctor Rodrigo Salazar Pineda, que fue el que encargó de organizar el tránsito de Nicaragua a Managua. Cuando hubo un terremoto y la ciudad quedó totalmente destruida. Él se encargó de organizar toda la infraestructura vial de Nicaragua y por esta razón Eduardo Sanín Posada lo nombró jefe del departamento técnico. Rodrigo Salazar Pineda. Nombró también al doctor José Luis Franco Alzate como jefe del departamento de control de guarda de tránsito. Para estos 19 jóvenes que serían aguerridos en el manejo de la ciudad, que para esa época era un total descontrol por parte de la policía. También nombró al doctor Ernesto Henao como jefe de la división de matrículas, traspasos, licencias. Así empezó la Secretaría de Tránsito de Medellín en 1972 a principios. Para la selección de los guardas o agentes de tránsito se hizo una convocatoria por la prensa hablada y escrita para personas que tuvieran definida la situación militar, que tuviesen cédula de ciudadanía, que tuviesen libreta militar, que tuviesen pase de carro y de moto. Para esta situación, para esta convocatoria se presentaron por ahí 800 personas y fue el lugar, era tanta la gente, los aspirantes, que se llenó los patios de departamento de bomberos, la subestación bomberos que queda Libertadores, que queda ahí en la avenida del Ferrocarril con Pichincha. Ese lunes a las 7 de la mañana que fue la convocatoria, el capitán Carmona de la policía, que fue el encargado también de ayudar en esa selección, el capitán Carmona formó toda la gente por orden de estatura. Eran más o menos 800 jóvenes y empezó el colador, la selección. Pasó a un lado los que tuviesen cédula de ciudadanía,
a otro lado los que tuviesen pase de carro y pase de moto, a otros los que tuvieran el certificado de bachiller en la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un colador impresionante. Y al día siguiente asistió a la selección 300 únicamente. O sea que en el primero y segundo día fueron 500 los desvinculados a dicha convocatoria por no cumplir los requisitos. Ya eran 300. Yo, con el deseo de ingresar, dije que tenía el pase de carro y pase de moto, cuando no lo tenía. Tenía únicamente la cédula de ciudadanía y la libreta militar. Yo hacía pocos días había salido del ejército y por ende necesitaba echarme al bolsillo al capitán Carmona. Y el capitán Carmona estaba en la oficina y muy audazmente, de una forma un poquito irrespetuosa, me dirigí a la oficina de él. En la puerta pedí permiso, mi capitán Carmona. Y me dijo, siga, muy formal el capitán. Yo me identifiqué, que había salido del ejército hace poco, pues saludando militarmente. Me puse firmes y le pedí permiso. Él, muy amable, me dijo, bien pueda siga, caballero. Dije, capitán, yo vengo aquí con la idea de que usted me vincule al grupo de aspirantes, ya que hace 15 días más o menos salí del ejército. Y yo tengo toda la experiencia de gimnasia americana sin armas, gimnasia americana con armas, todo lo que es educación física, todo lo concerniente al servicio militar. Y él amablemente me dijo, venga, muéstreme su libreta. Le mostré la libreta, le mostré la cédula de ciudadanía. Me dijo, listo, usted va a ser el coordinador, el monitor de los 300 aspirantes. Es decir, él me daba órdenes a mí para yo cumplirlas delante de los 300 aspirantes para que ellos aprendieran a hacer los ejercicios. Luego siguió el colador al día siguiente y a los 8 días apenas habían 200. Ya a los 200 había mucha gente cansada porque el curso era muy intenso, muy intensivo. Era de 7 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora para almorzar. Bueno, ya yo fui el monitor y ya cuando quedaban 200 más o menos, quedaba 1 hora para almorzar. Y yo no iba a almorzar, porque yo en esa época vivía en Itagüí y no alcanzaba a llegar. Entonces me quedaba por ahí por las dependencias de bomberos y me comía cualquier pan con café con leche, ese era el almuerzo, para continuar el curso por las horas de la tarde. Muy duro el curso. A lo último, ya con la selección de 150 compañeros, nos tocaban ya los exámenes finales, como a los 8 días, de lo concerniente a educación física, gimnasia americana sin armas. Y yo tenía que competir, porque por ley tenía que presentar también los exámenes, porque no me desvinculaban del curso. Entonces el capitán Carmona era el que daba las órdenes y yo de todos los 150 quedé de tercero en el curso. O sea que pasé. Ya el capitán Carmona nos dio técnicas de circulación con el doctor Rodrigo Salazar Pineda, nos dio primeros auxilios, una cantidad de materias y en las cuales me fue muy bien, muy bien. Bueno, eso fue la selección del primer grupo de guardas de tránsito de la ciudad de Medellín, que fueron 19 guardas, 19.
perdón, 17 guardas que fueron los seleccionados para empezar con la Secretaría de Tránsito de Medellín, fundando la institución. Ellos fueron yo, porque de todos los seleccionados nos formaron y dijo el capitán Carmona, este grupo empieza hoy a trabajar y el segundo grupo empieza dentro de 10 días. Yo, como tenía un poquito de baja estatura, me tocó al segundo grupo. Bueno, y en el primer grupo de agentes o guardas de tránsito de la ciudad de Medellín fueron así. El número 001 era el secretario de Tránsito, el doctor Eduardo Janín Posada. El 02 era Guillermo Cataño. El 103 era Hugo Ceballos. El 104, César García, fallecido. El 105, Enrique González. Bueno, el 106. Para un momentico que descanse. Pero es que me olvidó el número. Bueno, el 107, Rodrigo Henao. El 108, Elkin Londoño. El 109, Bernabé Morato Moya. El 110, Pacho Patiño, Francisco Patiño. El 111, Mario Parra. El 112, Restrepo. El 113, Álvaro Sanabria Ortiz, también fallecido. El 114, Eidio Yepes. El 115, Hernán Vargas. El 116, Juan Villa, también fallecido. Y el 117 era José Luis Aristizábal Toro. Esos fueron los 17 fundadores de la Secretaría de Tránsito de Medellín. Bueno, para la fundación quería el alcalde que la ciudadanía los conociera, y para esos días estaban en el primer Congreso Mundial de Orquideología en el Jardín Botánico. Allí estuvieron los 17 compañeros en el primer Mundial de Orquideología, Congreso Mundial y Exposición de Orquídeas en la ciudad de Medellín. Luego hubo un partido en el Estadio Atanasio Girardot y ahí desfilamos alrededor de la pista atlética, 17 guardas, y en esos días me hicieron el nombramiento a mí y también desfilé en las motos. Después nos llevaron al taller y almacén Auteco, distribuidor de las motos Auteco Lambretta, que era una de las motos más completas de esa época. Año 1972. Era la moto Auteco Lambretta modelo 72, que era la Jet 200, una moto muy completa. Allí había unos rodillos y nos enseñaban a manejar, a conducir la moto de una forma bien experta en esos rodillos, y luego salimos a la calle para que la gente nos conociera ya uniformados. Todos al principio creímos que nos iban a poner uniforme de la policía, pero el doctor Rodrigo Salazar Pineda dijo que no, que él quería un uniforme bien elegante para la juventud de Medellín, y así fue que nos puso el uniforme fiel copia de la Policía de Tránsito de Francia: pantalón azul, camisa manga larga clara, etcétera, etcétera. Muy lindo el uniforme. Y nos llevaron al almacén Sósimos, que quedaba ahí en el Camino Real, en Sucre
entre Maracaibo y la playa. Allí nos tomaron las medidas y nos hicieron los uniformes para los primeros guardas. Bueno, yo personalmente trabajé en la institución como agente de tránsito 8 años y en 1980 me ascendieron a supervisor. Y ya en el año más o menos, en el año 2005, teniendo 33 años y pico de trabajo, me pensioné, me jubilé. Historias hay muchas. Y entonces, bueno, en cuanto a los vehículos, como les decimos, patrullas, en el tránsito de Medellín empezamos con las motos lambretas, las Auteco lambretas. Después nos compraron unas Kawasaki 250, que al lado y lado tenían unas alforzas blancas donde teníamos maletines como de primeros auxilios y un correnaje adelante grande con parabrisas. Es una moto grande 250, pero muy veloz, pero no dio resultado. La tuvimos como 2 años debido a que tenía 2 carburadores y doble mofle. Era muy difícil ponerle a sincronizar el motor con esos 2 carburadores. Luego nos compraron una Yamaha 175. También duraron por ahí 2 años debido a que únicamente servían para ciertos terrenos. Luego en el año 1980 nos compraron una cantidad de, póngale, unas 10 motos Honda CX500 que tenía radiador y cardán. Era lo máximo en esa época debido a que era una moto veloz, muy completa, muy potente, y la subimos como 8 años. Luego vinieron otras motos Yamaha 175, compraron como 100. Después otras motos más sofisticadas para el año 2005. Ya de lo máximo que saldría, unas 350. Después nos compraron otras motos grandes y en esa época me retiré. Fue que me resultó la jubilación, la pensión. En cuanto a los vehículos, en cuanto a los autos o las patrullas, empezamos con las lambretas y los Incas. Teníamos 4 vehículos Inca. Eran azul claro, 2 eran azul claro con rayas atravesadas, negras. 2 azul claros y los otros 2 eran amarillos, amarillo obras públicas, también con rayas atravesadas. También tuvimos Jeep gas, unos Jeep muy obsoletos desde esa época, y luego nos trajeron pick-ups, camionetas Scott Terra International, muy buenos carros, lo mismo que las grúas. Eso fue progreso permanente. Nos cambiaban el equipo cada 3 o 4 años por lo mejor que salía, y luego la remataban y nos traían equipos nuevos. Fuimos la niña mimada del municipio de Medellín por mucho tiempo, porque organizamos muy bien la ciudad de Medellín. En un principio, cuando empezamos, nos decían que no hiciéramos parte, sino que organizáramos, nomás organizar. Y para que nos conocieran, el jefe nos mandaba a recorrer unos, todo Bolívar en su extensión, los otros a Colombia, los otros a todo Sucre. En esa época no existía la Oriental, nos tocó la construcción de la Oriental, del Punto Cero, nos tocó la construcción de Ayacucho, porque Ayacucho era doble vía en todo su sentido, Colombia era doble vía, la Diagonal 50 era doble vía, todo Colombia en todo el centro era doble vía, Ayacucho hasta Buenos Aires, Junín era en sentido contrario, después lo pusieron norte-sur, después sur-norte, lo mismo que Palacé,
La avenida de Grey también era doble vía en toda su extensión. La playa hasta el Pablo Tobón también doble vía. Y en esa época una de las preguntas en el examen de conocimientos técnicos de la ciudad con el doctor Rodrigo Salazar Pinera fue precisamente esa. Nos preguntaron que cuál era la vía que tenía 5 nombres, la vía de Medellín que tenía 5 nombres, y únicamente de todo el grupo de concursantes o estudiantes del postulados para el tránsito respondimos 3, y la vía es la siguiente. Empieza arriba en el Pablo Tobón Uribe, del Pablo Tobón Uribe hasta Junín se llama La Playa. Se llama La Playa hasta Junín. De La Playa a Palacé se llama, perdón, La Playa desde Junín a Palacé se llama la 1 de Mayo. La misma playa de Palacé a la avenida de Grey, perdón, la misma playa de Palacé a Bolívar, perdón, a Bolívar no, a Carabobo, se llama la avenida de Grey. De Palacé hasta Cundinamarca se llama avenida de Grey. O sea que desde Bolívar hasta Cundinamarca, avenida de Grey. Y luego de Grey, una cuadra más hacia abajo por la placita de Sea, la playa se llama Avenida Las Américas. Una sola cuadrita por el sector de la placita de Sea. Y en la placita de la playa, de la placita de Sea, hasta abajo a la avenida del Ferrocarril, se llama Avenida La República. O sea que la playa se llama la playa la playa tiene 5 nombres, que son la playa 1 de Mayo, avenida de Grey, avenida de las Américas, y abajo por la minorista se llama avenida La República. Esa es la avenida que tiene 5 nombres en Medellín. Poca gente lo sabe. Otro evento que me tocó cubrir fue cuando llegó Juan Pablo II aquí a la ciudad de Medellín. Juan Pablo II, me tocó a mí los cierres, que él venía por toda la Oriental sentido norte-sur. Me parece que se dirigía, me parece que al aeropuerto. Allá era una congregación muy grande en los hangares del aeropuerto La Guerrera, y esas pistas de los aviones, esos patios grandes, se llenaron de gente. Eso fue impresionante. Y a mí me tocó cubrir el sector de la Oriental con Ayacucho. Pero eran millones de personas. Y la gente se montaba en los carros que estaban estacionados en la capota para poderlo ver pasar. Él venía en un carro con una especie de picocito, con una cabina grande, con un cajón de vidrio grande, y él estaba parado, Juan Pablo II. Estaba parado y era un señor muy alto, colorado, blanco, colorado. Yo lo vi a 5 o 6 metros. Lo vi a 5 o 6 metros porque yo estaba ahí de primeritos en el cierre de las vías. Y un señor alto, vestido de blanco, con sotana blanca, impecable, muy alto, veía por ahí unos 90, 2 metros, no sé, colorado, sonriente y todo el mundo aplaudiéndolo. Eso fue muy emocionante. Y la gente lloraba, otros aplaudían. y ese fue uno de los principales eventos que yo cubrí. Otro evento muy importante fue cuando la inauguración del metro de Medellín, que
a mí me tocó ser el escolta y el edecán y el guía del presidente de la República, que venía a organizar el metro, a inaugurar el metro. Pero no circulaban trenes, únicamente estaba lo que era como el concreto, tampoco estaban los rieles ni nada, sino el concreto, ¿cómo se llama eso? El concreto por donde iban a poner encima, pondrían los rieles y ya circularía el metro. El concreto o las losas. Y yo fui el primer vehículo motorizado, el primero en la historia de Colombia, porque yo andaba en una moto 500, CX 500. En los espejos llevábamos dos banderas de la República de Colombia y yo era que iba adelante 50 metros, como abriéndole vía al presidente, pues como de respeto, por la dignidad de presidencial. Yo iba adelante como abriéndole vía, como edecán, y detrás venía el carro, el Mercedes-Benz de la gobernación, ahí también venía el Mercedes-Benz de la alcaldía, etcétera, etcétera. Hicimos el recorrido de todo el metro hasta Argos. Ahí en Argos, que era ya Paso Nivel, ya, o sea, que actualmente estaciones industriales. Ahí se acababa las losas de concreto y ahí se acababa la inauguración. Ese es uno de los principales eventos que me tocó cubrir. También me tocaron momentos muy difíciles de Pablo Escobar. Bueno, me tocaron muchos momentos difíciles con Pablo Escobar. Por ejemplo, Pablo era muy frentero. Cuando, por ejemplo, un día teníamos un operativo de madrugada en la glorieta de San Diego y Pablo circulaba ahí como Pedro por su casa, porque adelante mandaban por ahí unas 5 o 6 motos de alto cilindraje y él venía en un segundo o tercer grupo, pasaba por ahí y la policía no se atrevía a pararlo ni nada, ni nadie. Yo estaba con un capitán también y me decía el capitán, yo pienso que ahí baja Pablo con su grupo de personas. Entonces yo le dije, capitán, ¿qué hacemos? Dijo, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros quedamos en primera base quietos y sin problemas con ese señor Pablo Escobar. Nunca tuvo problemas con el tránsito de Medellín, nunca. Por el contrario, nos respetaba y nunca tuvo problemas con nosotros. Nunca, nunca, nunca. Fue muy respetuoso, ni nunca nos atacó, nunca tuvo un altercado con guardas en absoluto. Ya. Sigo contando más historias de Pablo Escobar con los carrobombas. Se acabó, ¿ok? ¿Quieres narrar o contar una historia? Públicala en nuestra sección Historias y Recuerdos.